Quizás haya quienes sufran vergüenza y frustración de no saber quién es su padre. Vergüenza por haber nacido en una relación ilegítima. Frustración porque hay un vacío de identidad que es muy difícil de llenar. Saber de dónde se viene es de vital importancia. Le da a uno ese sentido de pertenencia y de que uno es la continuación de algo. Generalmente, cuando no se sabe de dónde se viene, tampoco se sabe bien a dónde se va, y la vergüenza y la frustración se agudizan. Cuando el evangelista Mateo escribe acerca de Jesús, lo primero que hace es mencionar a todos sus antepasados, como para dejar bien establecida su identidad. Es importante saber de dónde se viene. Por eso Dios cuidó escrupulosamente la línea genealógica de su Hijo. Lo interesante aquí es que José solo fue el padre adoptivo de Jesús. Y aunque a José se lo menciona solamente durante la infancia de Jesús, seguramente tuvo tiempo suficiente para educarlo e imprimirle su carácter. El evangelista Lucas dice que los padres de Jesús lo llevaban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Esas deben haber sido experiencias de familia y de fe inolvidables. Fue en uno de esos viajes que se menciona a José por última vez, precisamente cuando Jesús tiene 12 años, y cuando después de la fiesta de la Pascua se queda en el templo, en Jerusalén, para atender los asuntos de su padre. Es la última vez que se menciona a José, el padre adoptivo de Jesús, y es la primera vez que Jesús habla de su Padre en los cielos. La identidad de Jesús con José y con todos sus antepasados, principalmente con David y con Abraham, era muy importante. Pero para Jesús hay ahora un cambio. Es necesario que paulatinamente se comience a mostrar más su identificación con el Padre Celestial. Tal vez sus padres terrenales no entendían plenamente en qué tipo de asuntos tenía que estar Jesús con su Padre, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Para Jesús, la conexión con el Padre era imprescindible. Si quería llevar a cabo la enorme tarea de salvar a la humanidad, saber de dónde venía le ayudaba a mantenerse enfocado en su destino final. Así se lo dijo en una oportunidad a sus discípulos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y regreso al Padre. Durante todo su ministerio Jesús estuvo plenamente identificado con su Padre. En realidad, ese fue uno de los objetivos de su obra, mostrar al Padre. En una de sus últimas reuniones con sus discípulos antes de su muerte, Jesús le dice enfáticamente a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De Jesús y el Padre hoy diríamos: de tal palo, tal astilla. El mismo carácter, la misma bondad, la misma compasión, la misma autoridad, la misma pasión por salvar a los perdidos, la misma dureza para con los hipócritas, el mismo origen, la misma vocación amorosa de restaurar la creación. De tal palo, tal astilla. Los evangelios registran varios momentos en los que Jesús buscó un espacio para mantener fresca su íntima comunión con el Padre. Marcos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo hizo momentos antes de que Simón lo encontrara para llevarlo a donde había muchos que lo buscaban. Jesús decidió dejar a aquellos que lo buscaban e ir a otros lugares a predicar. Su contacto con el Padre lo mantenía enfocado en su ministerio. No se dejó llevar por la premura de las situaciones ni por la insistencia de la gente. En otra oportunidad, y después de haber alimentado a más de 5,000 personas, Mateo relata que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
entre tanto que él despedía a la multitud. Después subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Admirable. La oración no es ninguna excusa para no trabajar. Jesús no deja cosas sin atender. Primero, pone a sus discípulos en la barca y los envía al otro lado del lago. Luego despide a la multitud y solo entonces se busca un lugar solitario para estar con su Padre, para reenfocarse en su misión. El evangelista Juan agrega un detalle interesante a esta situación. Después que Jesús obró el milagro de alimentar a 5,000 personas, los hombres se dieron cuenta de que Jesús era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no dejó que los planes de la multitud cambiaran su objetivo. Se fue de inmediato a un lugar solitario para recargarse del poder del Padre y para reenfocarse en su obra. No era cosa de seguir la agenda de sus admiradores, sino la del Padre que le había encargado una misión. Así hizo también la noche en que fue entregado. Mateo describe con lujo de detalles la presencia de Jesús ante su Padre, su sudor como grandes gotas de sangre, sus idas y venidas para pedirle a sus discípulos que lo acompañaran en esa última hora, su postrarse a tierra y sus palabras de angustia, tristeza y súplica. Se cumplía su propia profecía: me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sus amigos lo dejaron solo, vencidos por el sueño. Más tarde lo dejaron solo, vencidos por el miedo. Pero el Padre estuvo siempre con él, o casi siempre. Porque hay un momento en la vida de Jesús, el de mayor dolor, cuando su Padre lo abandona. Jesús cuelga de una cruz después de haber sufrido el más infame e injusto de los juicios. Sufre el abandono de sus amigos, la intolerancia de los religiosos y el odio de los que se frustraron con él. Pero su grito no estuvo dirigido a ninguno de ellos. Ni siquiera hubo reproches para los que lo crucificaron. En cambio, su grito de angustia estuvo dirigido a su Padre, que lo había abandonado. Papá, papá, ¿por qué me dejas? El Padre habrá tenido sus razones para abandonar momentáneamente a Jesús. Seguramente para que la muerte lo tragara. Debía morir solo, debía experimentar el dolor de estar sin Padre. Pero quedaban las promesas, esas que Jesús sabía de memoria, que su Padre le había hecho, de que lo volvería a la vida y lo pondría a reinar con él sobre todo el universo. Y como el Padre siempre cumple sus promesas, así fue. Jesús se reunió con su Padre nuevamente. El apóstol Pablo explica este abandono y este reencuentro de Jesús con su Padre cuando les escribe a los filipenses. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Santiago, uno de los discípulos de Jesús, va a casa de Simón cerca del mediodía. Se lo ve ansioso. Simón, ¿has visto al Maestro? Lo estoy buscando por todas partes y no lo encuentro. El Maestro salió muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Seguramente se fue a orar otra vez. ¿A orar otra vez? No hace mucho que desapareció durante casi toda la noche para estar solo. Nunca he visto que alguien invirtiera tanto tiempo para orar. Seguramente
le hace bien, porque cada vez que vuelve de la oración, viene como transformado, lleno de energía y con ganas de salir a predicar y a curar enfermos. A mí me llama mucho la atención que él no practica la oración como los demás líderes religiosos, que se paran en las esquinas donde todo el mundo los puede ver. Jesús casi siempre se va solo a un lugar apartado. Tal vez podríamos pedirle que nos enseñe a orar. Sospecho que podemos aprender más con él que lo que aprendimos en la sinagoga. Pero lo que aprendimos en la sinagoga no es malo. Claro que no, pero me parece que el maestro vive otras experiencias en sus tiempos de oración. ¿Te acuerdas cuando volvieron los 70 de su campaña misionera? Pocas veces, o mejor dicho, nunca he visto a alguien tan contento como Jesús, que se expresó tan abiertamente y con tanto gozo delante del Padre Dios. Sus momentos de oración han de ser muy enriquecedores. Simón tenía que morderse la lengua, porque sabía mucho más de lo que podía contarle a su amigo. Él había estado con Jesús y dos de sus compañeros aquella vez que Jesús, orando, se transformó totalmente. Su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Aunque para Simón este había sido uno de los momentos más íntimos con Jesús, donde él y sus amigos habían visto cosas que antes jamás habían experimentado, no podía decir nada. Recordaba muy bien las palabras del Maestro: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Tal vez lo que convenía, pensó Simón, era pedirle directamente a Jesús que les enseñara a orar. Había que esperar el momento oportuno. Y tal momento no se hizo esperar. En una oportunidad, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La respuesta de Jesús abarca tres áreas. Primero, la forma y la práctica. Segundo, el contenido. Y tercero, la promesa. Cuando el evangelista Mateo escribe sobre la enseñanza de Jesús con respecto a la oración, comienza con la cuestión práctica, porque para Jesús, en definitiva, hay dos formas de practicar la religión. Una forma es para hacerse ver, para mostrar a los demás lo bueno y piadoso que uno es, como hacían los que en su época ofrendaban delante de todos para recoger la admiración popular. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Seguramente, esta era una práctica muy común que difería completamente de lo que los discípulos veían en Jesús y aún en los discípulos de Juan el Bautista. La otra forma de practicar la religión, y en este caso específico la oración, según enseñó Jesús, es hacerlo a solas con Dios Padre. No es cuestión de rezar rosarios, sino de concentrarse a solas en un lugar y derramar el corazón delante del Padre. Parece ser que Padre es el término preferido de Jesús para dirigirse a Dios. No Dios de los ejércitos, ni Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, sino simplemente Padre. Con esta palabra Jesús comienza a explicar qué debe contener una oración. El Padre Nuestro muestra, por un lado, la actitud de Dios hacia sus hijos, que se hace llamar Padre de nosotros, y por otro lado, resume nuestras necesidades básicas. Dios pretende que sus hijos no pierdan perspectiva. Era muy fácil para los discípulos confundirse.
Los fariseos oraban de una manera y muchos otros vivían la religión de una forma que no era como la enseñaba y practicaba Jesús. Era tan fácil perder la perspectiva. Los discípulos necesitaban una guía clara y bien específica, y Jesús se las da con esas palabras. Tengan el nombre de Dios en la más alta estima. Es lo más importante que hay. Es santo. No lo mezclen con cosas impuras y pecaminosas. Manténganlo apartado de todo lo frívolo e irrespetuoso. Respétenlo como al mismísimo Padre de ustedes. Pidan que Dios les abra los ojos para ver su buena voluntad para con todo el mundo. Dios quiere que se conozca su pasión por los enfermos y sufridos, por los sin rumbo en esta vida, que Él pone la mejor voluntad para salvar de la catástrofe eterna a todas las personas del mundo. Estén dispuestos a vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Pidan lo que necesiten para cada día, no más. No se preocupen por el día de mañana y recuerden, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me necesitarán a mí todos los días para estar bien alimentados espiritualmente. Pidan que el Padre no les tome en cuenta sus pecados. El perdón de Dios es lo único que puede liberarlos de las ataduras de la conciencia y de las culpas de sus pecados. No intenten deshacerse de ellos de otra manera. Perdonen también a los que los ofenden, para que su mente no se ocupe en buscar venganza y ustedes se vuelvan personas amargadas. Practiquen con los demás la libertad que el perdón de Dios les trae. En el mundo tendrán muchas tentaciones, serán incluso tentados a no perdonar, a creer que los pecados de los demás contra ustedes son más grandes que los de ustedes contra los demás y contra Dios. No cedan a esa tentación ni a ninguna otra. Tengan en cuenta que el mal está en todas partes y que la personificación del mal, el diablo, está constantemente buscando a quienes puede apartar de Dios. Pidan encarecidamente que el Padre los libre de todo mal, porque ustedes no tendrán la fuerza emocional y espiritual para liberarse por ustedes mismos. Solo el Padre puede cuidarlos de todo lo malo. Cuando Jesús terminó de enseñarles el contenido de la oración, reafirma a los discípulos la actitud de Dios de escucharlos y de atender sus oraciones. Con varios ejemplos, Jesús los anima a confiar en que a puertas cerradas Dios presta profunda atención a nuestras necesidades. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta promesa llevaría a los discípulos junto a los primeros creyentes a reunirse todos los días en las casas a partir el pan, a estar en comunión y a orar. Así enfrentaron las tentaciones y el maligno, y crecían en número y en el gozo del Espíritu Santo. Me llevo bien con mis padres. Creo que es un privilegio y una gran bendición, sobre todo cuando observo los problemas de relación entre padres e hijos que hay en la sociedad de nuestros días. Mis hijos me dicen que cada vez me parezco más al abuelo. El corte del cabello, la forma de caminar, las mismas expresiones, hasta las mismas enfermedades. Tal vez conmigo se aplique eso de tal palo, tal astilla. Indudablemente, mis padres imprimieron su carácter en mí. Se nota en mi forma de pensar y especialmente en la forma en que vivo mi fe. De mis padres aprendí, por ejemplo, que con Dios no se juega, que Dios es asunto serio. Tal vez ese sea el mejor legado que recibí de mis progenitores.
El testimonio de fe de mis padres moldeó mi carácter y me preparó para enfrentar todas las cosas que fueron surgiendo en la vida. Con ellos iba yo todos los años a la fiesta de la Pascua de Resurrección que se celebraba en el templo a 10 metros de mi casa. No iba yo solo, también iban mi hermano y mis 2 hermanas, y no nos quedábamos en el templo discutiendo con los maestros de la ley, sino que a veces volvíamos a la cocina peleando entre nosotros por un motivo cualquiera. Pero esas actividades religiosas, Pascua, Navidad, Acción de Gracias, así como los cultos de adoración cada domingo, eran experiencias de familia y de fe inolvidables. Mis primeros años de formación en brazos de mis padres terrenales fueron el principio de mi comunión con el Padre Celestial. No aprendí ni practiqué hasta hace poco ese estar a solas con el Padre en algún lugar tranquilo. Sin embargo, casi siempre consulté con el Padre en los cielos antes de encarar alguna tarea o alguna nueva etapa en mi vida. No lo hice siempre, lamentablemente, y eso se notó en los resultados. Cuando me concentraba en intimidad con el Padre, mi corazón latía más pausadamente, a un ritmo más adecuado. Cuando derramaba mi espíritu afligido delante de Dios, inevitablemente se cumplía la promesa de Jesús: todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Claro, me llevó tiempo aprender los tiempos de Dios y aprender a someterme a su voluntad. En realidad, aprender a orar y a recibir la respuesta de Dios me lleva más tiempo del que me gustaría. Todavía estoy aprendiendo. Es que con frecuencia pierdo perspectiva y solo me concentro en aquello inmediato, en lo que me afecta a mí personalmente. Es como si tuviera ojos solo para mirarme a mí mismo. Tengo dificultades para ver las necesidades de los demás. Tengo una visión espiritual pobre para ver cómo encaja todo el plan de Dios en mi vida y en la de mi familia. Muchas veces me dejo llevar por la agenda de la iglesia y no por la de Dios. Otras veces dejo de trabajar para orar y tantas otras dejo de orar porque no tengo tiempo frente a todas las actividades diarias que me he impuesto. Me avergüenza estar tan lejos de vivir mi intimidad con el Padre como la vivió Jesús. No he tenido nunca una experiencia como la de Pedro, Jacobo y Juan cuando fueron con Jesús a lo alto del monte y allí el Señor se transfiguró. Si habrá sido sublime ese momento, que Pedro quería quedarse a vivir allí. Tal vez mi intimidad con el Padre crece de otra forma. Creo que la cumbre de la montaña para mí es cuando leo la Biblia. Me encanta leer las Escrituras porque Dios me sorprende siempre con alguna cosa nueva que Él se digna revelarme y que en la mayoría de los casos tiene una aplicación casi inmediata en mi vida. Dios no deja de sorprenderme. Él tiene esa capacidad de devolverme la perspectiva que pierdo a cada momento. Me doy cuenta que no puedo por mí mismo llevar una vida sana, amplia, que tome toda la misión de Dios en cuenta. Necesito invariablemente que Dios me ayude a concentrarme en aquello para lo cual me llamó. No estoy acostumbrado a las vanas repeticiones, no rezo el rosario porque no soy católico romano, pero tampoco repito el Padre Nuestro todos los días ni alguna que otra oración escrita en alguna parte. No estoy orgulloso de ello, ni espero que nadie siga mi ejemplo. Tampoco me siento incómodo por eso. Como les dije anteriormente, creo que la cumbre de mi experiencia con el Padre se da más en la Escritura que en la oración recitada. Una vez, hace pocos años, hice lo que Jesús indicó en Mateo. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. No fue la única vez que entré a mi cuarto a orar a solas. Todavía sigo haciéndolo con cierta regularidad, pero recuerdo esa vez particularmente.
Entré en mi cuarto, bajé la persiana para oscurecerlo, me recosté en la cama, relajé el cuerpo y me puse a pensar en uno de mis pasajes preferidos del Antiguo Testamento. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Comencé a imaginarme cómo sería ir sentado sobre un águila, y creo que perdí la noción de todo lo que había a mi alrededor. Me vi arriba de un águila, la montaba como quien va a caballo, y volábamos a alturas increíbles, en forma suave, moviendo ella sus alas en forma pausada, y yo no tenía miedo, al contrario, me sentía como parte de ella. Podía ver de todo desde semejante altura. Rozábamos las cumbres más altas, respirábamos el aire más liviano y prístino, y no había ruidos que nos disturbaran. Me imaginé que ese era el águila de Dios, que me llevaba en viaje alto y suave por la vida. No sé cuándo me bajé del águila, ni cuándo terminó el viaje. Solo sé que las palabras de Isaías tomaron, a partir de ese entonces, otra dimensión para mí. Tal vez ese día Dios quiso darme un poquito de esa experiencia de transfiguración que vivieron Pedro, Jacobo y Juan, para que yo pueda sentirme más animado ante la presencia del Padre y tener nuevas fuerzas y levantar alas como las águilas. A partir de ese entonces, descubrí que Dios no quiere que seamos como otras aves que Él creó, como los loros, por ejemplo, que solo repiten mecánicamente sonidos que no tienen ningún significado para ellos. Más bien, Dios nos creó para ser como las águilas, para volar alto y tener una visión amplia de la realidad aquí abajo, mientras experimentamos su paz de las alturas. Tal vez lo que necesito reconsiderar una y otra vez con respecto a la oración es dejar que Dios me lleve a donde Él quiera llevarme. Me doy cuenta que soy muy mezquino con mi propia vida. No me animo a ponerme arriba del águila de Dios y a dejarme llevar. Me gusta demasiado estar aquí abajo y me conformo con dar pequeños saltitos. No termino de darme cuenta de que Dios quiere llevarme a otras alturas para mejorar mi visión con respecto a la vida. Invariablemente, después de un momento de intimidad con el Padre Celestial, salgo reconfortado, preparado para enfrentar las tareas diarias, concentrado para hacer el plan de Dios y descansado de mis preocupaciones. Me animo en su promesa de que me cuidará y me dará todo lo necesario para una vida gozosa.